empezando a grabar entonces a partir de ahora. Ok. em, a ver si yo puedo. Ok. Bueno, vamos entonces a continuar con lo que veníamos hablando de los métodos para resolver las ecuaciones, la integral probabilística. Para retomar un poco desde dónde partimos, nuevamente volvemos acá. Nosotros entonces estamos diciendo que en lo que estamos interesados es en resolver esa integral que está allí, esa integral donde nuestra función g es nuestro modelo predictivo de nuestra caja negra, básicamente, y tenemos el p de x, que es la función de densidad de probabilidad que modela las variables aleatorias o las variables inciertas de nuestro problema, que son esas variables x. Entonces, en particular, nosotros vamos a tratar acá dos tipos de soluciones analíticas a esa integral y soluciones numéricas aproximadas. Y entonces vamos a empezar por las numéricas, y las numéricas yo les comentaba que requieren de generar muestras que siguen ese PDF P de X, ¿no? O esa función de densidad de probabilidad. Entonces, lo que nosotros habíamos visto en las clases pasadas era cómo generar muestras, y teníamos entonces en particular dos formas que nos interesaban: el método de aceptación y rechazo, que fue lo que vimos nosotros el martes, o sencillamente hacer transformaciones desde funciones de densidad de probabilidad, que básicamente son los algoritmos que MATLAB tiene, ¿no?, a disposición. Entonces, una vez que nosotros ahora tenemos muestras, tenemos que ver cómo usar esas muestras para resolver esa integral. Entonces, todo esto parte de algo que se conoce como el teorema del límite central, que es un teorema que creo yo que la mayor, bueno, no sé, esperaría yo que ustedes lo hayan visto en algún momento en su formación, en los cursos de estadística y probabilidad que hayan tenido, y si no es así, igual vamos a rescatar un poquito de qué se trata este teorema, porque este teorema, digamos, es bien importante porque es la base de lo que es el método de Monte Carlo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el teorema? El teorema nos dice lo siguiente. Nos dice que nosotros, al tener una función de densidad de probabilidad P de X, y esto es importante, cualquier función de densidad de probabilidad P de X, cualquiera que sea, ¿sí? Si yo entonces genero muestras que siguen esa distribución, en este caso sería entonces este vector que está allí, XJ significa que el J identifica cada una de las muestras. Entonces y eso puede ser en cualquier dimensión, ¿sí? Yo puedo trabajar con tantas variables como yo quiera. Entonces yo lo que estoy diciendo es que si yo genero un set de muestras, ¿verdad? Si yo genero un set de muestras que siguen una distribución P de X, que puede ser cualquiera, ¿sí?, el valor medio de ese set de muestras se va a distribuir de manera normal. Voy a tratar de poner esto como a lo mejor más ilustrado, ¿no? Más gráfico a lo mejor. Vamos a ver si puedo abrir una página acá. La abrí donde no quería, pero no importa. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo entonces? Yo estoy diciendo lo siguiente. Yo estoy diciendo que tengo un PDF, ¿sí?, una función de densidad de probabilidad P de X. Y esto es cualquier función de densidad de probabilidad, cualquiera. Y yo genero un set de datos, ¿verdad? Y voy a decir, por ejemplo, que tengo un set aquí de datos, y voy a llamar el set 1. El set 1 va a ser un set de datos entonces donde voy a tener acá, vamos a hablar, por ejemplo, que tengo una sola variable, x es una sola variable, y yo tengo un set de datos acá que son de 100 datos, por ejemplo, ¿sí? Es decir, 100 muestras. Yo tengo acá 100 muestras del primer set de datos. Es decir, yo generé 100 muestras que siguen ese PDF P de X. ¿Qué pasa si yo entonces ahora
¿verdad? Le saco el valor medio a ese set de datos. Entonces yo voy a decir que tengo el promedio de ese set de datos, ¿no? Ese promedio, eh, perdón, lo paso yo tengo una función de interés, que es cualquier función que sería mi caja negra. Entonces ese set de datos, ¿sí? Yo lo voy a pasar por acá. Esto es la caja negra, ¿sí? Es una función cualquiera que es mi sistema físico, el modelo de mi sistema físico. Entonces yo lo que voy a decir aquí es, voy a pasar todo ese set de datos por esa caja negra y voy a calcular, ¿verdad? Un primer valor que sería el promedio de todas esas salidas de la caja negra. Es decir, que yo aquí ahora agarro y me hago un set de datos que contiene la salida de esa caja negra utilizando cada uno de las muestras que yo generé en mi primer set de datos. ¿Sí? Entonces, simplemente esto yo lo voy a llamar, a ver si puedo ordenar esto un poquito más. Esto acá, esto un poco más pequeño. Esto también para ahorrar espacio. Ok. Y esto es lo que yo llamo entonces mi primer set de datos. Donde yo tengo entonces 100, donde tengo yo entonces 100 muestras y por supuesto tengo entonces 100 evaluaciones de mi sistema. ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá, ¿sí? Es mi primer set de datos. Y entonces lo que a mí me interesa ahora es encontrar el valor medio de la caja negra. ¿Sí? Si yo evalúo entonces ese valor medio de la caja negra, vamos a llamarlo, vamos a utilizar la misma nomenclatura que está acá arriba, que ahora no recuerdo cuál es, G. Si yo ahora evalúo G como 1 entre el número de muestras por la función G evaluada en cada uno de las muestras, ¿sí? Básicamente es el promedio, lo que estoy sacando acá es el promedio de la caja negra, evaluada en esas muestras que yo tengo allí. Yo me doy cuenta entonces que eso tiene un número particular. Pero si yo ahora vuelvo a generar, y esto es lo que voy a llamar aquí set de datos 1, mi primer set de datos. Si yo ahora vuelvo a repetir esto, y es más, voy a identificar que esto es G1, para decir que es del primer set de datos, un primer set de 100 datos. Si yo repito la operación otra vez, se me van a generar otras 100 muestras que son independientes a las que yo generé en un primer momento. Entonces yo aquí tengo otro set de datos de 100 muestras y yo puedo repetir otra vez la operación. Esto va a ser un segundo set de datos y ahora aquí la diferencia es que yo tengo un segundo set de datos porque las muestras son distintas. ¿Sí? Sin embargo, las muestras siguen la misma función de densidad de probabilidad, esta P de X, que es desde donde nosotros estamos generando las muestras. Si yo ahora esto empiezo a repetirlo n veces, o m veces para ponerlo en un número distinto, yo me empiezo a dar cuenta que todos estos valores de G, ¿sí? Que me dicen a mí el valor medio de la salida de las muestras, ¿sí? El valor medio de esa caja negra evaluada en las muestras, yo me voy a dar cuenta que ese G, yo ahora puedo hacer un listado, ¿sí? De los G gorros, donde yo tengo aquí el valor del G. Esto es un número porque es el valor medio de la salida. ¿Sí? Y yo voy a tener aquí un listado de m veces el valor medio de mi caja negra evaluada en las respectivas muestras. Si yo veo esto y yo veo ahora que cada vez que yo genero 100 muestras obtengo un G gorro que es distinto, ¿sí? Es decir, G gorro 1, G gorro 2, G gorro 3, yo me doy cuenta a través del teorema del límite central que esa distribución de los G gorros
es una distribución gaussiana. ¿Sí? Entonces, el límite central lo que me dice es que a partir de cualquier función de densidad de probabilidad donde yo genero esas muestras, cualquier función de densidad de probabilidad que yo genero esas muestras, si yo repito y genero 100 muestras, evalúo esas 100 muestras en la caja negra y obtengo el valor medio de la caja negra, si yo repito ese proceso m veces, resulta que la distribución de ese promedio de las cajas negras es gaussiano. Eso es así por el teorema del límite central. Eso se puede demostrar, lo pueden buscar en los libros de probabilidad, está en Wikipedia, me parece también. Y esto es la magia de lo que está detrás del método de Monte Carlo. Porque resulta que a medida que yo voy incrementando el número de veces en los cuales yo repito ese proceso, la dispersión de este valor g, esta distancia que está acá, de alguna manera, empieza a reducirse. ¿Sí? Es decir, que si yo de acá, de ese vector de g, vamos a suponer que esto yo lo repito, si esto yo lo repito 10 veces, entonces yo aquí tengo un vector de 10. Si yo ahora quisiera explorar el valor esperado de ese g, de esos 10 repeticiones, esto me va a dar a mí un número que obviamente está muy parecido a cada una de las salidas, pero también yo puedo encontrar la varianza de ese valor g. Y aquí lo interesante es que a medida que yo voy aumentando la cantidad de veces que yo repito mi, mi set, es decir, cada vez que yo le coloco un set nuevo, a medida que yo aumento ahora este 10 y lo paso a 1000, por ejemplo, resulta que este valor que está acá permanece más o menos constante, pero la varianza de G cae dramáticamente a un valor cercano a 0. Es decir, que a medida que yo incremento el número de sets que yo repito, o el número de sets que yo implemento, que yo pongo, a medida que yo aumento ese número de sets, la varianza de mi estimador va a decaer, y va a decaer asintóticamente a 0 cuando ese número de sets tiende a infinito. Hay una preguntan que si cada set se repite con las mismas muestras. No, cada set tiene muestras distintas, pero las muestras siguen la función de densidad, la misma función de densidad de probabilidad. Es decir, que estas muestras y estas muestras son distintas. Cada set tiene distintas muestras. ¿Sí? Entonces, pero esas muestras son representativas de esa función de densidad de probabilidad, ¿sí? Que es el P de X que está aquí arriba. Entonces, lo interesante acá es que el teorema del límite central nos dice que cuando yo utilizo muchísimas sets de datos, la varianza de mi estimador, ¿sí?, va a decaer a 0. Básicamente, me va a decir a mí que la variabilidad que yo encuentro en cada uno de esos G1, G2, G3, G4 va a ser muy pequeño. Y eso me indica a mí que el valor de este estimador que está acá va a corresponder al valor medio de la caja negra, el valor medio real, teórico, ¿sí? Entonces, eso también ocurre si estas 100 muestras que tengo yo aquí, o también lo podemos ver de esta forma, si estas 100 muestras que yo tengo acá, en cada set, si yo ese número de muestras también la aumento, o sea, si yo en vez de utilizar 100 muestras por set, utilizo 1000 muestras por set, yo también veo que la varianza de este vector que está acá, ahora es cada vez, es decir, los valores de este vector cada vez son más parecidos. Entonces, mientras más muestras utilizo, o mientras más sets empleo, yo me doy cuenta de que la variabilidad que yo veo en este vector de acá tiende a cero. Perdón, de este vector que está aquí, de este que está acá. Entonces aquí lo importante es entender dos cosas. Yo necesito que podamos diferenciar entonces, el valor
de los valores que están acá. ¿Sí? Yo tengo por un lado la pregunta que quiero resolver, ¿verdad? Que es el valor esperado de mi función, ¿sí? Y esto es lo que a mí me interesa porque eso es lo que, ese es el valor, digamos, teórico. Ese es el valor teórico que yo quiero conocer. Es definido de esta forma que está acá, ¿sí? Y yo también pudiera conocer la desviación o la varianza de esa caja negra, teórica, real, ¿sí? Es decir, la verdadera, que es esto que está acá, ¿sí? Está definido de esa forma, ¿sí? Por eso aquí hay un igual, y por eso aquí hay un igual, porque esto es una definición, ¿sí? Ese es el valor teórico real, es el valor de ese integral. Entonces ahora, la aproximación, ¿dónde viene? La aproximación viene en el estimador que yo utilizo para encontrar o para resolver esta integral que está acá. Y por eso se llama el estimador. Y ese estimador es ese valor de G gorro que yo estoy colocando allí. Porque ese estimador me va a decir a mí el valor aproximado de este mu que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es que ese estimador es de esta forma que está aquí. Ese es entonces lo que se conoce como el estimador. Entonces, el estimador, ese G gorro, cuando yo tengo suficientes muestras, es decir, cuando las muestras son muy grandes, cuando la cantidad de muestras tiende a infinito o cuando el set de muestras que yo utilizo tiende a infinito, ese G gorro se parece a ese mu. Pero eso es una aproximación. Eso es igual cuando el número de muestras que yo utilizo es infinito. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que, o lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, es que este valor de G gorro que está acá, ¿sí? No es un valor único, porque va a depender de las muestras que yo utilizo. Entonces, si yo utilizo 100 muestras, yo voy a tener un G gorro 1. Si yo utilizo otra vez 100 muestras, voy a tener otro valor de G gorro que es distinto. Si yo vuelvo a utilizar otras 100 muestras, yo vuelvo a tener entonces un valor de G gorro que es diferente. Entonces, el valor de G gorro, o sea, G gorro, no es un valor que es determinista en sí. Es un valor que es un número que es una variable que es aleatoria. Es un estimador que es aleatorio, porque va a depender de las muestras que yo estoy utilizando. ¿Sí? Eh, entonces, lo que a mí me interesa es encontrar, ¿verdad? O garantizar que la varianza del G gorro sea lo más cercano a cero. ¿Sí? Lo más cercana a cero. Ahora, lo interesante de esto es que la varianza del G gorro, ¿sí? O sea, la varianza de todo el set, de todos los sets, yo las puedo expresar en función de la varianza que hay en un set, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo, volviendo aquí a este gráfico que está acá, o a esto que tenemos aquí, voy a borrar esto otra vez. A limpiar esto un poco para que no nos enredemos tanto. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que a mí me interesa conocer la varianza del estimador, ¿sí? Es decir, siendo el estimador el set de datos G gorro 1, G gorro 2, G gorro 3, es decir, de diferentes sets de datos, ¿sí? O sea, a mí me interesa saber que la varianza de esto que está allí es cero. O al menos yo quisiera saber cuánto es. Entonces, fíjense, esto implicaría tener que poner 100 muestras, después 100 muestras, después 100 muestras, después 100 muestras. Entonces, este G1 sería el valor medio de las primeras 100 muestras. El G2
sería el valor medio de las segundas 100 muestras. Este sería el valor medio de las terceras 100 muestras. Y después yo estaría viendo acá la varianza de todos esos valores medios que estoy obteniendo. Aquí entonces lo importante es que yo puedo, ¿verdad?, estimar este valor, es decir, la varianza de todos los sets, solamente utilizando la información de un set. Eso también se puede demostrar, ¿sí? Siempre y cuando hayan suficientes datos. Entonces, la varianza de un set, la varianza de un set es lo que estamos llamando aquí arriba, lo que estamos llamando aquí arriba, eh, a ver, es lo que estamos llamando acá, es lo que estamos llamando acá mu y sigma, y sigma cuadrado. Es decir, que mu y sigma cuadrado son representativos, si yo los calculo solamente para un, o sea, si yo saco el valor medio de un set y la desviación estándar de un set, yo puedo relacionar ese valor medio, esa desviación estándar de un set para que represente a la variación, a la varianza de todos los sets. Y esa relación, bueno, esa relación está, bueno, es lo que se demuestra aquí en justo lo que estoy mostrando em, en estos párrafos, y la relación es la que coloqué al final y vamos a explicar esto, cómo es esa variación. Entonces, fíjense, nuevamente, ¿qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero llamar la atención acá? Yo quiero llamar la atención de que este valor G, ¿sí? Yo puedo calcularle un valor esperado al G gorro y le puedo calcular una varianza al G gorro, entendiendo que ese valor G gorro depende de las muestras que yo estoy utilizando. Entonces, si yo repito mi cálculo una y otra vez, yo voy a tener valores de G gorros cada vez diferentes, ¿sí? Dependiendo del set 1 voy a tener un G gorro, el set 2 otro G gorro, el set 3 otro G gorro. Y a mí me interesa entonces que la varianza de ese G gorro sea lo más pequeña posible. Entonces yo lo que voy a hacer es que a partir de las definiciones de, de valor esperado y de varianza de una función, ¿sí?, yo digo entonces que la primera relación que está acá se mantiene. Es decir, yo puedo decir que el valor esperado del G-GOR, ¿sí?, de todos los sets, ¿verdad?, va a ser aproximadamente igual a, eh, perdón, va a ser igual, en verdad esto, aquí hay un error porque esto es una aproximación, esto aquí es una aproximación, va a ser igual al mu. Entonces, el valor que yo estoy interesado en encontrar, que es el mu, porque es el valor medio de mi caja, de la salida de la caja negra, yo puedo decir que ese valor esperado de la caja negra es simplemente el valor esperado de todos los sets, ¿sí? Pero yo también puedo decir que la varianza de mi estimador, que es esta varianza que está acá, la que yo quiero que sea 0, va a depender de la varianza que yo tengo en un set específico, ¿sí? Y esa varianza se puede demostrar entonces que tiene esta relación que está allí. Es decir, que yo a partir de la varianza de un set, que es este sigma cuadrado, yo puedo estimar la varianza de mi estimador o de mi estimador completo de Monte Carlo. Es decir, que esto es el valor esperado, perdón, esto es la varianza de mi estimador. Entonces yo tengo esta relación que está acá, donde este sigma que está aquí es la varianza, o lo podemos entender como la varianza de un set. Entonces yo lo que voy a hacer al final,
lo que hace el método de Monte Carlo al final es que genera un set de muestras nada más. Ve cuál es el valor medio de ese set y ve cuál es el valor medio, la desviación, la varianza de ese set, de las salidas de ese set. Y simplemente al dividir esa varianza de la salida del set entre el número de muestras que yo estoy utilizando, eso me va a dar a mí un valor de cómo es la varianza de mi estimador. Por lo tanto, a medida que yo aumento la cantidad de muestras que hay en un set, yo veo que la varianza de mi estimador se va a cero, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero. Y entonces esto que está acá es lo que se conoce como la métrica de la calidad del Monte Carlo. Porque el Monte Carlo, ¿qué es lo que hace ahora? El Monte Carlo viene... El Monte Carlo lo que nos dice ahora es lo siguiente. El Monte Carlo nos dice, bueno, tú quieres resolver esta integral que está acá, ¿sí? Esa es la integral que tú quieres resolver. Ahora, ¿cómo la resuelves? Entonces, tú lo que vas a hacer es generar muestras que siguen a esta función de densidad de probabilidad P de X, que es la función que tenemos acá adentro. Entonces, yo genero las muestras, genero un set de muestras nada más de K muestras, ¿no? O sea, genero un set con K muestras. Y lo que voy a hacer entonces es evaluar, aquí como el primer paso es generar las muestras. El segundo paso es evalúo las muestras en la caja negra, que es la función G, nuestra función determinista, ¿sí? Y después lo que hago es calcular cuál es el promedio de todas esas cajas negras evaluadas en la muestra, ¿sí? Básicamente este es nuestro estimador. Y ahora yo tengo que ver la calidad de ese estimador, es decir, yo tengo que ver cuál sería la varianza de ese H gorro para garantizar que esa varianza de H gorro sea pequeña. Entonces, eso básicamente lo que tenemos que hacer es sacar la varianza del set, de las salidas del set, es decir, la varianza de la caja negra evaluada en cada uno de las muestras y dividir esa varianza entre el, el, el valor de K, del número de muestras, ¿sí? Pero como la varianza a nosotros no nos dice mucho, preferimos o se prefiere siempre hablar del coeficiente de variación, que es varianza, raíz cuadrada de varianza entre valor medio o valor esperado. Entonces, lo que se hace es que lo que se tiene entonces es que dividir esta relación, que es la que dijimos antes, que la varianza de un set, que es esto que está acá, la varianza del set dividido entre K, nos da a nosotros la varianza del estimador como tal. Lo que hacemos es dividir esto por sus respectivos valores medios, ¿sí? Valor esperado de H y el valor esperado de H. Le sacamos la raíz cuadrada al numerador y a todo lo que está arriba, para poder decir que esto es el coeficiente de variación de H y que esto que está acá es el coeficiente de variación de mi estimador. Entonces, al final, yo termino con una relación que es esta que está acá, que es la relación que a nosotros nos interesa. Es decir, bueno, eso se calcula de esta manera, ya vamos a ver en MATLAB que eso es mucho más sencillo que colocar toda esa fórmula. En realidad lo que nos interesa es esta fórmula que está acá, ¿sí? Entonces, para hacer el cuento corto, ¿en qué consiste el método de Monte Carlo? El método de Monte Carlo entonces tenemos que queremos resolver esta integral probabilística que está allí, entonces lo que tenemos es que generar un set de datos, muestras que siguen la función de densidad de probabilidad. Esto sigue la función de densidad de probabilidad P de X, genero las muestras, con estas muestras yo evalúo la caja negra y ahora tengo entonces un set aquí de salidas que son la caja negra evaluada en cada uno de, la caja negra evaluada en cada uno de estos puntos.
Y ahora de esta caja negra, o sea, de este listado que está acá, de este listado que está acá, yo saco el valor promedio y la varianza. ¿Sí? Y esa varianza dividida entre el valor medio, es decir, esto dividido entre esto, es este COV que está aquí. Este K es el número de muestras que yo utilicé y este COV-MC es lo que se conoce como la calidad del Monte Carlo o el coeficiente de variación del Monte Carlo. Y eso tiene que ser un número relativamente bajo, ¿sí? Típicamente, este valor que está acá tiene que estar por debajo del 8%, ¿sí? Para que esto sea algo más o menos aceptable, ¿sí? Y eso implica que la cantidad de muestras que yo tengo acá, ¿sí? El K, usualmente tiene que ser superior a 5.000 muestras. Eso así como un número, para que tengan un orden de magnitud. Es decir, yo tengo que empezar a evaluar con 5.000 o mayor cantidad de muestras, yo empiezo a tener coeficientes de variación de la calidad, o yo empiezo a tener una estimación del valor esperado con un 8% de error. Al final, yo lo que estoy diciendo entonces es que el valor esperado de esta función que está acá adentro, ¿sí? La voy a calcular de esta forma, simplemente como el valor medio de este set de datos de salida, y voy a decir que el valor promedio de esa caja negra evalúan las muestras va a ser mi resultado de esa integral probabilística. Entonces yo H, o sea, este H que está acá, ese H que está allí, ¿sí? lo voy a aproximar a 1 entre el número de muestras por la función evaluada en cada una de las muestras. ¿Sí? Y esto es el método de Monte Carlo. Pero siempre que yo haga eso, yo tengo entonces que referir adicionalmente cuál es la calidad, es decir, cuál es la variabilidad de este valor. Y entonces la variabilidad de ese valor es lo que nosotros vamos a llamar aquí COVMC. Y ese COVMC vamos a borrar esto, es esto que tenemos acá. Entonces cada vez que yo resuelvo un Monte Carlo, yo tengo que generar muestras desde el PDF, evaluar la caja negra en cada una de las muestras, sacar el promedio de esas cajas negras evaluadas en las muestras, sacar su desviación estándar, sacar el coeficiente de variación que yo estoy obteniendo allí y dividir eso por la raíz cuadrada del número de muestras para saber cuál es la precisión que yo tengo en la estimación del valor medio que yo estoy empleando. ¿Sí? Entonces, yo siempre que reporto un Monte Carlo, y esto es un error súper común que la gente comete cuando trabaja con Monte Carlo, ellos dicen, utilicé 1.000 muestras, y ese es el valor, y este es el valor del- de estimación de mi integral probabilística. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿y cuál es la calidad de eso? ¿Cómo estás seguro tú de que tienes confianza en ese valor que me estás reportando? Y eso es porque a la gente se le olvida reportar la calidad del Monte Carlo. Entonces yo necesito siempre reportar, cada vez que yo resuelvo un Monte Carlo, yo necesito reportar, yo necesito reportar cuál es el valor de H que estoy obteniendo aquí aproximado, que sería de esta forma, pero también necesito reportar el COV del Monte Carlo. Porque el COV de Monte Carlo me dice a mí cuál es la variabilidad que tiene este valor aquí. Es decir, cuán susceptible es este H que está acá cuando yo repito otra vez la cuenta. Es decir, si yo vuelvo a apretar Enter y vuelvo a obtener muestras y vuelvo a obtener un H que está aquí, esa variabilidad entre corridas, ¿verdad? Me la da a mí este valor que está acá. Entonces yo
quiero garantizar de que este valor sea siempre por debajo de un número que, bueno, es 8%, 5%, pero está por ahí, ¿sí? Típicamente, 5% es súper aceptable, ¿sí? Y eso depende problema a problema, ¿sí? En los peores casos, uno está hablando de 10.000 muestras. Es decir, que uno tiene que generar 10.000 muestras para tener coeficientes, para tener calidad del Monte Carlo por debajo de un 7%, 8%, ¿sí? En el peor de los casos. Pero nosotros tenemos que argumentar eso siempre. ¿Okay? Entonces, para poder, eh, para poder entender esto a lo mejor de una forma un poco más visual o gráfica o no sé, para calcular algo, voy a colocarles acá el script que ustedes ya deberían tener en un curso, que es del Monte Carlo tradicional, ¿sí? Entonces, estoy abriendo mi MATLAB para compartirles la pantalla. Y de hecho voy a abrir una página aquí para hablarles del ejemplo que está del ejemplo que está en el MATLAB. Ok, ya va, que está lento. Un segundito. Curso de incertidumbre, códigos. Ajá, entonces esto está en códigos, una parte que se llama integración probabilística numérica, y ahí hay una carpeta que se llama Monte Carlos Directo, ¿sí? Entonces, voy a compartir ahora mi pantalla acá. Ok, entonces fíjense, ahí debería estar compartiendo mi pantalla. Sí, se ve más. De verdad, que tuve que ocultar el chat Sí. para poder tener espacio acá. Entonces, fíjense, aquí em, lo que estamos en la carpeta que se llama integración probabilística numérica y dentro hay una carpeta que se llama Monte Carlo Directo o Direct. No sé si ahora tiene la O o no. Esto tiene digamos, dos archivos. Un archivo que es un f.m. Ese f.m es lo siguiente, ese archivo que está allí, esa es nuestra caja negra, básicamente, y esa caja negra va a corresponder a un problema que yo estoy dibujando acá. Ya se los muestro, tengo que ver la ecuación para ver qué es lo que estoy colocando. Esto es P. Un segundito para terminar de dibujar esto bien. Esto es A y esto es L. Y tenemos que la viga es un E por I, un E por I, un L. Perfecto. Ok. Entonces, voy a compartir ahora Ok. Esa función que está allí es, entonces, una función que nos dice a nosotros que el desplazamiento máximo de ese sistema que está allí, que es una viga simplemente apoyada con una carga P a una distancia A del extremo izquierdo, la deflexión máxima de esa viga viene dada por una ecuación que es P
por a cuadrado, esto es por L menos A al cuadrado, todo esto sobre, aquí tengo que mover esto un poco, sobre 3 veces E por I por L, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que ese es nuestro sistema estructural, ¿verdad? Nuestra ecuación determinista es ese valor de D, que es la estimación del desplazamiento máximo para cierta configuración de P, A y E por I, y largo de la viga. Y nosotros entonces lo que vamos a hacer es asumir, ¿verdad? O vamos a decir que vamos a considerar incertidumbres en el parámetro de módulo elasticidad, en el parámetro de la posición de la, de la, de la carga respecto al punto izquierdo y de la magnitud de la carga. Es decir, que estas tres variables que están acá, nosotros vamos a decir que son inciertas. ¿Sí? Que no, eso es lo que vamos a decir nosotros. Y esas tres variables las vamos a denominar nosotros como teta. Es decir, teta 1 va a ser E, teta 2 A y teta 3 va a ser P. Entonces, al final, lo que estamos nosotros fijando es el largo de nuestra viga a 8 metros y una inercia a un valor específico que es 5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Unidades consistentes de estos son unidades del sistema internacional. Ustedes ponen allí las unidades que sean consistentes. Lo que me interesa ahora es que ustedes vean que nuestra función, al final determinista, yo la puedo entender como un D en función de teta, donde teta al final va a ser este E, el A y el P. ¿Sí? Entonces, este teta es un vector que tiene tres componentes. Y ese vector de tres componentes, entonces yo voy a decir que es mi ecuación determinista. Entonces yo tengo aquí esto que está acá. ¿Sí? Y eso lo voy a entender como una función que depende de teta, porque justamente tengo el largo y la inercia fija. Es decir, que las variables que están sueltas allí donde yo tengo incertidumbre es posición de la fuerza, el valor de la fuerza, o sea, la magnitud de la fuerza, y el modo de elasticidad de esa viga. Entonces voy a volver al MATLAB. Ok, entonces eso es lo que tenemos nosotros colocado acá. Esa es una función que es nuestra caja negra. Entonces una caja negra que solamente va a depender de teta, ¿sí? Y de esa manera, entonces yo tengo aquí los dos primeros valores, L e I, que son valores fijos, porque son los valores que yo voy a considerar que son deterministas en mi problema. Y aquí está entonces el teta 1, yo digo que es el módulo de elasticidad, el teta 2 es la posición de la carga y el teta 3 es la magnitud de la carga. ¿Sí? Entonces, eso es mi caja negra. Esa es mi caja negra. Y vamos a ver ahora el Monte Carlo. ¿Sí? Entonces, voy ahora a volver voy a compartir ahora otra vez la formulación del problema. ¿Sí? Entonces, aquí vuelvo a mi formulación. Entonces, voy a colocar esto por acá arriba. ¿Sí? Voy a colocar esto por acá arriba. Y como ahora yo estoy diciendo que estas tres variables que están acá son inciertas, yo tengo que definir cuál es la función de densidad de probabilidad de esas tres variables. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que esas tres variables son gaussianas. Entonces yo digo, para poder decir eso, yo voy a decir que E, A y P, ¿sí?, van a seguir una función normal con valores medios iguales a, esto es 20 por 10 a la 9, esto es 0.4 y esto es 10.10, o sea, esto es 10, perdón,
Esto va a ser 10 por 10 a la 3. Si yo voy a decir que esto van a ser entonces los valores medios de estos valores inciertos, y ahora yo tengo que especificar que esto tiene una desviaciones estándar y una matriz de covarianza. Y entonces lo que yo... Ah, no, perdón, aquí me equivoqué en estos números. Perdón, copié los que no eran. Copié los que no eran. Estos son 200 por 10 a la... Esto es 200 por 10 a la 9. Esto es 4. Y esto es 100 por 10 a la 3. ¿Sí? Esos son los valores medios de E, A y P. Y ahora yo tengo que ver cuál es esta matriz de covarianza, es decir, cuáles son las desviaciones estándar de cada uno de estos problemas. Es decir, ese sigma que está allí, yo lo tengo que construir. Recuérdense que esto es una matriz donde yo tengo el valor de sigma e al cuadrado, el valor de sigma a al cuadrado, el valor de sigma p al cuadrado, y aquí fuera de la diagonal están los cruzados por el coeficiente de, eh, de, de correlación entre ellos. ¿Sí? Recuérdense que aquí, por ejemplo, este término que está acá es sigma e por sigma a por el rho de AE. Y este término, por ejemplo, de acá abajo sería el sigma a por el sigma p por el rho de AP. ¿Sí? Este término que está aquí. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como esto tienen que ser valores, esto es información que yo tengo que poner para hacer la propagación de incertidumbre. Es decir, yo son valores que yo coloco como usuario. Por ejemplo, esta información que está acá, yo estoy diciendo, bueno, esos son los valores nominales que yo creo que van a tener mi valor de E, A y P, los valores que yo creo que van a tener. Y esta matriz de acá, que es la que yo estoy colocando acá abajo, es lo que yo creo que va a haber en sus dispersiones. Entonces yo tengo que establecer pues un valor vamos a ponerlo aquí, de desviación estándar del modo de elasticidad, de desviación estándar de la posición de la carga y de desviación estándar de la carga. Y esos valores sí son los que los que le comentaba, los que había escrito antes. Estos son 20 por 10 a la 9, esto es 0.4 y esto es 10 por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, adicionalmente, fíjense qué es lo que estamos diciendo acá. Lo que estamos diciendo es que mi módulo de elasticidad tiene 200 por 10 a la 9 de valor esperado, yo creo que ese es el valor nominal, y estoy diciendo que la variabilidad va a ser 20 por 10 a la 9. Es decir, estoy teniendo una variabilidad de 20 sobre 200. Estoy teniendo una variabilidad más o menos del 10%, ¿sí? Lo que estoy diciendo allí. Si yo ahora veo el valor de A, yo digo el valor esperado es 4, es decir, que la carga va a estar ubicada en la mitad de la viga, pero yo esperaría tener una variabilidad de 0,4, es decir, también del 10%, es lo que estoy colocando allí. Y después tengo la variabilidad en la magnitud. Entonces yo estoy esperando una magnitud de 100 y tengo una variabilidad, una desviación estándar de 10, es decir, también tengo un coeficiente de variación del 10%. ¿Sí? Pero son datos que yo fijo dentro de mi análisis, son datos que yo necesito darle a mi análisis. Entonces yo tengo mi caja negra entonces me dice que, que yo tengo como valores inciertos el E, el A y el P, y entonces yo tengo que decir cuál es la función de densidad de probabilidad de E, A y P. Y eso lo estoy diciendo entonces acá. Estoy diciendo que tienen esos valores medios y que tiene desviaciones estándar, estas desviaciones estándar, y también tengo que decir, bueno, cuál es el coeficiente de correlación entre ellas. Entonces, en particular, yo estoy colocando un coeficiente de correlación donde el ρ, ¿verdad? Entre E y la posición de la carga es 0,
donde el ρ entre E y el valor de la carga es 0. ¿Sí? Es decir, el módulo de elasticidad es independiente de la carga y de la posición de la carga, y yo voy a asumir una correlación del 0,5 entre A y P. Es decir, voy a decir que la carga y la posición de la carga están correlacionadas, con una correlación leve de 0,5, de un 50%. ¿Sí? Y con estos tres valores yo puedo definir los valores que están aquí fuera. Recuérdense que esta matriz es simétrica. Yo puedo definir estos tres valores que están acá. ¿Sí? Voy a borrar este de aquí y voy a decir este valor es este de aquí. ¿Sí? Entonces, esta es la formulación del problema que yo estoy resolviendo. ¿Sí? Es un problema, entonces, tengo una viga, tengo mi modelo determinista que me dice la deflexión máxima de la viga es esa función, y yo voy a decir entonces que mis variables EAP son aleatorias, son inciertas, y que están definidas por esta función de densidad de probabilidad que es gaussiana, con esos valores nominales, y esas desviaciones estándar con esos coeficientes de correlación. Eso lo coloco yo como información al problema. Yo necesito conocer esto para hacer la propagación ahora de esos valores, ¿no? Entonces, voy a volver ahora al script de MATLAB. Ok, entonces, eso es lo que tenemos acá. Fíjense. Eso es lo que tenemos acá. En estas primeras líneas, en las primeras tres líneas, tenemos el valor esperado de E, el valor esperado de A, el valor esperado de P. ¿Sí? Entonces tenemos los tres valores esperados. Y aquí tengo yo un vector mu que contiene los tres valores esperados. Entonces, ese vector mu es el vector que contiene los valores esperados de cada una de las variables que yo estoy considerando inciertas. Después acá yo tengo las tres desviaciones estándar que yo estoy considerando. La desviación estándar para E, para la posición de la carga y para la magnitud de la carga. Y aquí estoy considerando ahora el coeficiente de correlación entre A y P. Entonces yo tengo que armar ahora mi matriz de covariancia. Esa matriz es la matriz sigma que está aquí, ¿sí? Que es el cuadrado, es decir, la varianza de E, la varianza de A, la varianza de P, acá, y aquí fuera de la diagonal, la correlación que hay entre A y P, la correlación que hay entre A y P, y cero las demás porque yo estoy asumiendo que no hay correlación entre el modo de elasticidad y las variables de la fuerza como la posición de la fuerza. ¿Sí? Eso es dato que yo entré. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Aquí yo digo, bueno, si yo quiero calcular el valor esperado de mi deflexión máxima, propagando estas incertidumbres, yo lo que tengo que hacer es generar muestras de esas variables aleatorias. Entonces, yo genero aquí 1000 muestras. Y genero aquí, entonces, 1000 muestras que sigan ese valor medio y esa matriz de covarianza. Y esas son, entonces, las muestras que yo tengo de esos tetas. ¿Sí? Aquí yo tengo, entonces, este teta que está acá. Ese teta corresponde a una matriz. Si ponemos aquí el size de teta, ¿sí? Eso tiene que ser 1000 por 3. ¿Sí? ¿Por qué 1000 por 3? Porque yo tengo entonces 1000 muestras, pero la dimensión de teta son 3 porque son 3 variables aleatorias, ¿no? Entonces yo aquí tengo 1000 muestras para teta 1, teta 2, teta 3, que es módulo elasticidad, posición y magnitud de la carga. Y entonces lo que hago es evaluar mi caja negra en cada uno de esos tetas. ¿Sí? Entonces, al evaluar eso, yo obtengo la salida, es decir, la deflexión de cada una de esas combinaciones. Y esa salida, entonces, yo la puedo graficar como un histograma, y este sería el histograma de las deflexiones que me da al evaluar cada una de las muestras que yo obtengo. ¿Sí? Entonces, a ese set de datos, que es D ahora es, si ustedes ven el tamaño de D, eso es 1 por 1000.
es 1 por 1000 porque estoy estimando la deflexión para las 1000 muestras. Entonces yo lo que hago es obtener el valor medio de ese histograma, la desviación estándar de ese histograma, ¿verdad? Y obtener este valor medio va a ser el valor esperado de la desviación estándar, ¿sí? A través del Monte Carlo. Es decir, este valor medio que está aquí, que en este caso, ¿sí? Voy a volver a correr esto, nos da a nosotros 0.010. Ese valor medio sería, voy a compartir un segundo la tablet, ¿sí? Ese valor medio sería SH, que aproximaría a la función d de teta por p de teta a de teta. Es decir, que ese valor h me está diciendo a mí el valor esperado de la deflexión máxima de mi viga. Entonces, y se está haciendo con un Monte Carlo. Pero, ¿cómo le creo yo a ese valor h que yo estoy encontrando? ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora lo que estoy haciendo ahora con ese d medio que nos daba 0.010 es decir que es el valor esperado de la deflexión de la viga. El valor esperado de la deflexión de la viga. No estoy diciendo nada de su dispersión ni nada por el estilo, solamente el valor esperado. Entonces, el valor esperado, vuelvo a compartir el script. ¿Sí? Esto que está acá es el valor que a mí me interesa. El resultado de esa integral es este 0.010 que tengo acá. Fíjense que si yo vuelvo a correr esto, bueno, eso me dio otra vez 0.010. Si yo vuelvo a correr esto, eso me sigue dando 0.010. Si yo reduzco este número de muestras a un número más pequeño, por ejemplo, 10 muestras, yo estoy utilizando ahora 10 muestras, nada más. Y vuelvo a correr, ahora esto me dio 0.011. Si yo vuelvo a correr, ahora me dio 0.010. Si yo vuelvo a correr, esto me da a mí 0.010 otra vez. Si yo vuelvo a correr, aquí, 0.010. Si yo vuelvo a correr, ahora me dio 0.011. Es decir, tengo una variación cada vez que yo corro otra vez el problema. Es decir, estoy generando, es como si estuviese repitiendo los sets. Estoy haciendo diferentes sets. Y me doy cuenta que hay una variabilidad en ese valor medio que yo estoy, no estoy obteniendo siempre el valor medio. Pero si yo empiezo entonces a incrementar el número de muestras y coloco un número de muestras muy alto, yo me voy a dar cuenta que esa variabilidad va a empezar a ser cada vez más pequeña. ¿Sí? Entonces, aquí tengo 0.011 y lo que estoy empezando, aquí tengo 0.010, pero cuando yo veo, entonces hago diferentes corridas, yo necesito cuantificar cuál es esa variabilidad. Y esa variabilidad viene cuando yo calculo, o yo la puedo estimar aquí en esta última línea que está allí, que es la calidad del Monte Carlo. Entonces, en el Monte Carlo, cuando yo quiero saber el valor esperado de mi caja negra, yo tengo que hacer mi cuenta acá como, tengo que sacar el valor medio de las salidas que yo estoy obteniendo con un solo set de muestras. Y tengo que hacer esta cuenta para ver cuál es la calidad del Monte Carlo. Entonces, fíjense, si yo ahora hago esto que está aquí, este primer valor, o sea, esto que tenemos acá en la línea 35 allí, me dice el valor esperado de un set, ¿verdad? La siguiente línea me dice cuál es la desviación estándar de ese set. Y la tercera línea me dice a mí cuál es el coeficiente de variación de
este valor que está acá arriba, que sería el valor esperado, ¿sí? Y esto está en porcentaje, ¿sí? Es decir, que esto es 0.45, 0.5%. Entonces yo lo que estoy diciendo es que este valor que está acá tiene una confianza de más o menos el 5% de ese valor. Es decir, que la variabilidad que yo estoy teniendo en este valor, en esa estimación, es del 5%. Y para mí eso entonces, perdón, es 0.5%. Entonces eso es aceptable, ¿sí? Fíjense que aquí yo les coloqué como coeficiente de variación del Monte Carlo, ¿sí? Y como esto está multiplicado por 100, acá, al final, eso está en porcentaje. Es decir, que ese 0.45 es 0.45%, ¿sí? Si yo empiezo a bajar aquí este valor de acá, vamos a asumir que esto es 10. Voy a borrar todo. Fíjense, ahora la variación de mi Monte Carlo es del 4%. Igual sigue siendo un número bastante bajo, ¿sí? Si yo coloco aquí, por ejemplo, 50 muestras, yo empiezo a ver que ese coeficiente de variación, es decir, la variabilidad en mi estimación del valor esperado del problema, ahora es cada vez más pequeño, esto es 2%. Y si yo sigo aumentando, bueno, voy a seguir viendo esa variabilidad de crecer. Ahora es 1.44%. Entonces, lo que está en la parte de abajo, ¿sí? En el siguiente segmento del script, es justamente ver qué sucede a medida que yo voy incrementando el número de muestras. Entonces, yo lo que tengo aquí es que voy a generar muestras desde una muestra, o sea, genero una muestra, hago el problema. Ahora genero 2 muestras, hago el problema. Ahora genero 3 muestras, hago el problema. Y así hasta que llegue a las 1000 muestras que yo puse, a las 1000 muestras que yo puse acá arriba, ¿sí? Y voy a ver entonces, acá abajo, qué es lo que sucede. Entonces yo cada vez que yo lo que estoy haciendo es resolviendo el problema en cada instante, o sea, en cada intento que yo hago, estoy incrementando una, una muestra, básicamente. Así que lo que yo estoy presentando acá, ahora, es cómo varía, ¿verdad?, el valor medio que yo estoy estimando en el Monte Carlo, es decir, el valor esperado de mi problema, cómo varía en función del número de muestras. Entonces, si ustedes se fijan, aquí al principio, pues yo tengo que el valor medio va saltando a medida que yo voy agregando o a medida que yo voy incrementando el número de muestras en mi set, ¿sí? Entonces, no existe como digamos, un comportamiento que tenga una variabilidad pequeña. Yo veo allí que la variabilidad, el valor medio como que oscila mucho, dependiendo de la cantidad de muestras, ¿no? Entonces, eso indica que el coeficiente de variación del estimador es alto. Y por eso que aquí en la segunda gráfica yo tengo aquí coeficientes de variación del Monte Carlo que son altos, y 8%, 9%, esto llega por aquí a 12%. Pero a medida que yo voy agregando muestras, el coeficiente de variación del Monte Carlo va decayendo asintóticamente. Y fíjense que ya por aquí a partir de como 200 muestras más o menos, como 200 muestras, ya yo tengo un coeficiente de variación del 1%. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Bueno, uno lo que ve es que a medida que va aumentando, si ustedes se fijan aquí ahora en el gráfico de la izquierda, a medida que yo voy aumentando el número de muestras, la dispersión en el valor esperado es cada vez más pequeña. Y si yo exagero y ahora hago el problema para 10.000 muestras, esto lo pudiera saltar de 100 en 100, o de 10 en 10. Vamos a trancar esto un segundo.
¿Ves? Si ustedes ahora se fijan, la variación ahora para 10.000 muestras es mucho más pequeña que la que yo tenía cuando yo tenía 1.000 muestras. Y vemos que ahora el coeficiente de variación ahora es muchísimo más pequeño que, esto está en porcentaje, ¿ah? El coeficiente de variación es como 0.2%, algo así. Entonces es muy, muy, muy pequeño. Entonces yo siempre que hago el Monte Carlo, siempre que yo hago un Monte Carlo, por favor reporten este número que está allí, que sería la calidad del Monte Carlo. Es este número que está allí. Entonces los valores que a mí me interesan son el promedio de la salida de la caja negra y la calidad, que básicamente es el número que me dice a mí si yo le creo o no a este número que está arriba, ¿sí? Esta desviación estándar no nos dice ahora nada. No nos dice nada. Entonces, bueno, esto es, digamos, la forma de aplicar un Monte Carlo en su manera más cruda, ¿sí? Y esto usualmente le llaman, la gente que se burla un poco de los métodos de Monte Carlo, fuerza bruta, ¿sí? Y le dicen así inclusive en los papers, dicen brute force, que es, bueno, genero muestras, le tiro todas las muestras a la caja negra y le saco el valor medio a esas salidas de la caja, o a la caja negra evaluada en todas las muestras. Y eso me da a mí el valor esperado de mi problema. Entonces, fíjense, lo que nosotros estamos haciendo acá ahora es, voy a volver lo que estamos haciendo es, teniendo, voy a borrar un poquito acá esto para limpiar un poco esto acá. Nuestro problema al final es este. Nuestro problema es el problema físico. Ese problema físico tiene entonces un modelo determinista que viene dado por una caja negra, que es esta en particular. Y nosotros entonces lo que queremos es propagar la incertidumbre asociada a E, A y P, asumiendo que esto es teta, que sigue una función de densidad de probabilidad que nosotros hemos llamado P de teta, ¿sí? Y lo que queremos entonces es encontrar el valor esperado eh, de la deflexión máxima o de nuestro modelo determinista, que es estas líneas que están acá, esa función que está allí dentro del recuadro rojo. Y lo que nosotros entonces queremos resolver es, o lo que nosotros queremos responder es esta ecuación que está acá abajo, ¿sí? Que nos dice a nosotros cuál es el valor esperado de la deflexión de la viga. Entonces, el valor esperado de la deflexión de la viga, contando las incertidumbres en EA y P, nosotros lo que vamos a hacer es aproximarla como H, diciendo que H va a ser 1 entre el número de muestras por la sumatoria de la caja negra evaluada en las muestras que nosotros estamos generando. Y aquí la aproximación viene al decir que esto es más o menos igual que H, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos respondiendo ahora en este problema en particular. Entonces nosotros tenemos una caja negra que viene de un problema físico, tenemos unas variables aleatorias que son, o variables inciertas, que tienen incertidumbre, que son esos tetas. Los tetas vienen definidos por esa función de densidad de probabilidad, y la forma de decir cuál es el valor esperado de nuestro sistema, del comportamiento de nuestro sistema, es simplemente generar muestras de teta, evaluar esas muestras en la caja negra y decir cuál es el promedio de esa salida evaluada en las muestras. Y con esto yo tengo que reportar adicionalmente el COV del Monte Carlo para saber si le creo o no le creo a ese valor de H que estoy encontrando, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, este método es súper ineficiente.
porque necesito muchas muestras. Entonces hay formas de tener mejores resultados que haciéndolo de esta manera. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana. Son unas variaciones, un método en particular que se le conoce como importance sampling, que nos va a permitir a nosotros reducir la cantidad de muestras necesarias para mantener el mismo coeficiente, la misma calidad del Monte Carlo. Entonces, si yo aquí tengo, con 1000 muestras, tengo coeficientes de variación del 2%, yo a lo mejor puedo llegar al mismo coeficiente de variación, o sea, la misma calidad del Monte Carlo, pero con la mitad del con la mitad de la cantidad de muestras que el Monte Carlo directo. Entonces nosotros podemos empezar a incrementar la eficiencia computacional de esto. Es decir, tener que evaluar la función determinista la menor cantidad de veces. Eso es lo que nosotros buscamos desde el método numérico. Entonces, bueno, Profe, es lo que tengo hasta hoy. ¿Hay una pregunta, sí? eh, el, o sea, la relación que tiene el coeficiente de covarianza Monte Carlo, no, Coeficiente de variación. el COV-MC, Ujú. ¿sí? Sí, Para este caso, para este ejemplo, tenía una forma particular y el, el- por ejemplo, si pusiera los gráficos de nuevo, esos gráficos cambian para cada ejercicio, cada caso. ya, compartir que no era. Aquí. Ajá, tú dices entonces esta figura 3. Sí, la figura 3. Uno Sí. podría ver, por ejemplo, en este caso, Ujú. alcanza un valor de 4% muy, no sé, casi con un K igual 10, por ejemplo, Exacto. eh, aproximado. Pero eso es solo para este caso, no es que en todas las aplicaciones de, digamos, tres variables se dé que No, a los 10 casos la... es caso a Ah, caso. ya, Va a depender de cuán no lineal es el problema, si tiene discontinuidades o no. Depende caso a caso, problema a problema. ¿Sí? Obviamente ok. este caso Gracias. es muy sencillo y de hecho no tiene coeficientes de variación muy bajos con pocas muestras. Pero no, esto no es la regla general. Ustedes ya ponen algo en elementos finitos y esta cuestión ya no van a necesitar 2000, 1000 muestras para llegar a un coeficiente de variación como en 5%. Pero sí, esto no es una regla general, esto es caso a caso. Entonces, por eso es importante, por eso yo les digo que es importante siempre reportar cuál es la cantidad de muestras que, perdón, que reportar cuál es el coeficiente de variación del Monte Carlo, es decir, cuál es la calidad del Monte Carlo para el problema específico que están resolviendo. ¿Sí? Eso siempre lo tienen que hacer. Entonces, eh, digamos, esta es la base. Lo que hay que entender es que este número que está allí tiene que ser bajo. ¿Sí? ¿Cuán bajo? Tanto como ustedes quieran, tanto como ustedes puedan. Eh, esa es la moraleja. Ojalá por debajo del 8%, 7%. Eso es como el tema de fondo. Profe, Ajá, Ok, gracias. tengo dos preguntas. ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso que presentó, ¿la esperanza de la deflexión es similar a la deflexión de la esperanza de los parámetros? No sé si me explico. Mm, Por no, ejemplo, porque yo siempre tengo una estimación de los parámetros. Alguien me dice, no sé, no, pon tal valor y con eso saca un resultado. Eh, y con eso sería como un caso donde los parámetros son iguales como a la esperanza del parámetro. Y evalúo el problema.
eso Tú lo es que dices, similar siempre lo que dices si... es, evaluemos la función en el mu, que es el valor esperado. Claro, ¿Sí? sí, me refiero a si en general tiene que ser igual o en este caso en particular nomás son iguales. Claro, en este caso es particular son iguales porque la función no es tan no lineal y en este caso tienes puras cosas multiplicativas y no están correlacionadas tan fuertemente. El valor esperado usando los valores nominales, o sea, el valor determinista utilizando los valores nominales te va a dar más o menos igual que el valor esperado, pero haciendo la propagación de incertidumbre. ¿Sí? En realidad, a ti no te interesa mucho el valor esperado. Es decir, lo que acabamos de calcular ahora, que es el valor esperado después de haber propagado la incertidumbre, no es tan relevante. A mí lo que me va a interesar, pero hay que primero aprender a caminar para correr, a mí lo que sí me interesa es saber cuál es la probabilidad de que ese... Ah, claro, estoy escribiendo sobre algo que no están viendo. Espérense. Y eso es una muy buena pregunta. Y vamos a ver si la puedo desarrollar un poquito sin dar tanta vuelta. Vamos a borrar esta cara. Ok. Por aquí preguntan, bueno, yo sé que los tetas, ¿sí? Son una función de densidad de probabilidad. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa con el valor esperado de esa deflexión al propagar esa incertidumbre? ¿Sí? ¿Cuán distinto es a yo simplemente utilizar los valores nominales utilizando esa función? ¿Sí? Es decir, comparando el D, digamos el D con la propagación. Y en este caso nos van a dar iguales. ¿Sí? Porque, nuevamente, eso va a depender mucho del problema y de cuál sean las operaciones que hagan las variables que son inciertas dentro de esta caja, dentro de esa caja negra. Va a depender mucho. En este caso, como las operaciones son sencillas, son básicamente multiplicaciones y divisiones, aquí en esta variable, digamos, el problema usando valores nominales, esa deflexión nos va a dar igual que al propagar las incertidumbres. Pero ojo, eso ocurre así porque yo estoy teniendo los tetas, ¿verdad? Definidos con una función que es gaussiana. Entonces esta función es simétrica y tiene una serie de propiedades que hacen que para este caso en particular estas dos cosas den igual. ¿Sí? Lo que va a ser distinto, lo que sí va a ser distinto, este, lo que sí va a ser distinto es la probabilidad que tenga yo de que la deflexión exceda un valor. Y eso no lo puedo calcular con los valores nominales. ¿Sí? Yo lo que voy a aprender a calcular también es no solamente responder esto, ¿sí? Sino que voy a aprender a responder cuando este D, cuál es la probabilidad de que ese D exceda un valor específico. ¿Sí? Entonces, eso no lo puedo responder yo desde un análisis de valores nominales, ¿sí? Porque el valor nominal me da a mí un número, ¿sí? Nada más. Ahora, que en este caso el valor nominal, ¿sí? dé igual al valor esperado después de haber propagado, eso depende solamente de las operaciones que haya dentro de mi caja negra y de cómo sea la función PDF de esos parámetros inciertos. Aquí te da igual nuevamente porque el PDF que estás utilizando es simétrico y porque la caja negra es una caja negra definida sobre multiplicaciones y divisiones básicas. Es decir, no tienes cosas trigonométricas dentro, no tienes discontinuidades y eso hace entonces que tu respuesta, tu valor esperado, sea igual al valor nominal, a la predicción Profe, nominal. y ¿Sí? otra pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, acá analizamos 3 parámetros, ¿Sí? pero yo podría tomar, en vez de 3, tomar 2.
Sí. En ese caso, la dispersión del histograma final, al hacer la propagación, ¿me da alguna noción de qué tan importante o influyente es un parámetro en el resultado final? Sí, sí. Sí, y de hecho, eso que acabas de mencionar es lo que está detrás de lo que llaman, o de lo que se llama un análisis un análisis de sensibilidad local. Los análisis de sensibilidad local lo que hacen es eso, agarran una variable, la convierten digamos, a un valor nominal, o sea, le quitan la variabilidad, la vuelven determinista, y hacen la propagación de todo lo demás. Y van apagando una a una las variables de un problema. Y vas viendo cuál es el efecto en la salida. Y uno puede entonces empezar a ver, según la variabilidad que tenga ese parámetro D, por ejemplo, tú puedes empezar a discernir cuál variable es más influyente en la variable final. Eso también se le conoce como análisis de varianzas. Pero típicamente se hace, como acabas de decir, con unas ciertas diferencias, o sea, con unas ciertas puntualidades que hay que hacer, pero también se hace de manera global. Tú también lo puedes hacer viendo todas las interacciones, viendo la influencia simultánea de todas las incertidumbres que hay. Entonces ahí hay como también digamos, dos familias de ingenieros que unos prefieren hacer análisis globales y otros análisis locales. O sea, apagando variables y viendo la influencia de las otras, o viendo todas y repartiendo la variabilidad de la salida como porcentaje de las variabilidades de los tetas. Eso, algo de eso vamos a hablar en el curso, pero no mucho. Y esa es la base de lo que llaman los índices de Sobol y análisis de varianza. El ANOVA es más o menos eso que les acabo de comentar, por ejemplo. Pero bueno, es parte de lo que se puede hacer con esto. Entonces, en este caso, nuevamente, en este caso, este problema es muy sencillo y hacer un análisis de propagación de incertidumbre para solamente estimar el valor medio de la deflexión, eso no tiene mucho sentido. Tiene más sentido hablar de la probabilidad de excedencia, pero eso, nuevamente, tenemos que primero entender cómo se calculan los valores esperados para después ver qué pasa con esas integrales de falla, que es lo que se conoce. ¿Sí? Gracias, profe. Vale, entonces, hay otra, no, si no hay más preguntas, entonces, Profesor, yo tengo una pregunta chiquitita. ya. ¿Cómo escala la cantidad de muestras que uno quiere utilizar con respecto a las variables que uno quiere agregar al problema? Depende del problema. Pero siempre mantiene la relación, siempre mantiene la relación que les comentaba, que la covarianza del set que ustedes están utilizando, ¿sí?, partido por la raíz cuadrada del número de muestras, me da a mí el coeficiente de variación del set partido entre la raíz cuadrada del número de muestras, me da a mí la calidad del Monte Carlo. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera, y ojo, esta covarianza del set no va a ser muy distinta cuando yo incremento el número de muestras. Entonces, yo lo que puedo hacer es, para un valor fijo de la calidad que yo quiero, por lo menos un 5%, al yo realizar una sola cuenta con un número de set, ¿sí?, yo puedo fijar este valor, digamos, usando 100 muestras, calculo cuánto vale esto, ¿verdad? Calculo cuál es la calidad del Monte Carlo, me doy cuenta que no es adecuada, y yo lo que puedo hacer entonces es, poniendo una calidad aquí target, que yo quisiera, por lo menos 1%, yo al dividir eso entre este valor que está acá, pudiera estimar cuánto es el número de muestras que yo pudiera utilizar. ¿Sí? Y esto es así, como más o menos a un grueso. Y se hace de esa manera. Yo pongo un primer número de muestras que puedo manejar,
típicamente coloco 100, 500 o 1000, dependiendo del problema que yo esté resolviendo, para tenerlo un número, digamos, lo que yo pueda calcular y no tengo que esperar 3 días para hacer todo el cálculo. O sea, dependiendo de la velocidad de cálculo que yo tenga, coloco un número de muestras 100, 500 o 1000, veo el COV de la calidad del Monte Carlo y si está por debajo del valor que yo quiero, bien. Si no, tengo que empezar a estimar de esta manera cuál pudiera ser el número de muestras adecuado. Pero es problema a problema. Claro, pero yo me refería un poquito más como al número de tetas que yo quiero inculcarle en el problema. No, eso es lo... Bueno, esa respuesta tampoco es tan fácil. En un primer momento tú dices todos los parámetros que tú crees que van a tener variabilidad. Por ejemplo, si tú estás construyendo algo, ¿verdad? Se supone que la precisión que tú tienes al construir en geometría va a ser muy alta, ¿sí? Tú vas a tener a lo mejor un error que es deconstructivo, geométrico, que es irrelevante comparado a la longitud principal. Si tú construyes una viga de 10 metros, empotrada en los extremos, oye, a lo mejor te va a quedar en 10,02 metros. Bueno, eso es despreciable. Tú dices, ya, eso incertidumbre no la voy a tomar en cuenta. Pero sí, por ejemplo, el modo de elasticidad. Entonces va a depender del problema, ¿sí? De cómo es la variabilidad que tú crees que hay en un teta con respecto al que hay en otro teta. Entonces va a depender. Si tú tienes, por ejemplo, geometría versus propiedades mecánicas, yo diría que las propiedades mecánicas son superiores a la geometría. Entonces yo la geometría la dejaría nominal y las propiedades mecánicas las pondría inciertas. Es decir, pondría los tetas en las propiedades. Ahora, ¿en cuáles propiedades? Tienes que ir probando a ver cuál es la que tiene mayor sensibilidad. Muchas gracias, profesor. Vale. Bueno, ahora sí, si no hay más preguntas, entonces nos veríamos el próximo martes para seguir redondeando estos conceptos. Entonces, chao, que estén muy bien, feliz fin de semana. Gracias. Chao, Chao, profesor. profe. Chao, profe, Muchas gracias. Gracias, profe. Luego.